son solo 2 clases antes de la prueba, así que es importante hacer, ¿ya? La sesión número 3 habla sobre campos de direcciones, isoclinas y trayectorias ortogonales y problemas de crecimiento, ¿ya? Esta última está asociada directamente a resolver ecuaciones diferenciales, bueno, la trayectoria ortogonales también, ¿ya? Entonces, en general, el objetivo es analizar el campo de direcciones e isoclinas de algunas ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, determinar las trayectorias ortogonales de las soluciones de una EDO y plantear y analizar problemas de crecimiento de población mediante una ecuación diferencial ordinaria. En general, ¿qué es lo que son los campos de direcciones? ¿Ya? Los campos de direcciones son las posibles trayectorias que toman el conjunto solución, ¿cierto?, en el plano XY, o en el plano TX, o en el plano TY, dependiendo de qué estamos analizando. Por ejemplo, acá, esta ecuación diferencial es y' igual a f de t, y. Eso significa que t es la variable, y es la función. Por ende, está el eje t y el eje y. ¿Sí? Para yo poder analizar esto, tengo que considerar y recordar la definición de una derivada. Recordemos que la derivada se define como la pendiente de una recta tangente a una curva, ¿cierto? Por lo tanto, en el fondo, es pensar cómo está trabajando la pendiente de la recta tangente a la curva en cada punto de la trayectoria de la solución, ¿ya? Lo curioso es que el análisis que se hace no se hace con la solución, se hace con la misma ecuación, ¿ya? Por lo tanto, no necesito encontrar la solución de la ecuación para poder generar un campo de direcciones. Lo puedo hacer directamente con la ecuación diferencial. Y de hecho, gracias a esta, yo puedo determinar aproximadamente cómo tiene que ser el conjunto solución de la ecuación diferencial, ¿ya? Como por ejemplo, acá tenemos un caso. Tenemos de I a dt igual a K por I. Primero nos damos cuenta que esta es una ecuación diferencial de tipo autónoma, puesto que la función, o sea, la derivada depende de la misma función, ¿cierto? Y vamos a considerar el caso particular en donde K vale 2. ¿Eso qué significa? Significa que nuestra ecuación diferencial en la cual vamos a analizar es esta. De I a dt igual a 2i, ¿ya? Entonces, recordemos que esto que está acá representa la pendiente de la recta tangente a la curva. O sea que si yo tengo una curva, lo que tengo es las pendientes asociadas a las rectas tangentes en cada punto de la curva, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo dibujo el eje Y y el eje T, nos podemos dar cuenta que esta pendiente cambia de signo dependiendo del valor de Y, ¿cierto? Cuando el I es positivo, yo me puedo dar cuenta que esta derivada es positiva, ¿cierto? Y si la derivada es positiva, es porque la pendiente de la recta tangente a la curva es positiva. ¿Bajo qué condiciones una pendiente es positiva? Gráficamente, ¿cómo es una pendiente positiva para una recta? ¿Cómo es la recta? No se peleen. ¿Para arriba? Muy bien, es una recta creciente, ¿cierto? Para arriba. También podemos tener el caso particular en donde este valor de I sea 0. Entonces, cuando I vale 0, claramente me va a quedar que la derivada es 0. Y si la derivada es 0 es porque la pendiente es 0. ¿Cómo son las rectas cuando la pendiente es 0? Completamente horizontales, ¿cierto? Materia de colegio incluso. Y si la I fuera negativa, mi derivada evidentemente me va a dar negativa, o sea que la pendiente es negativa, por lo tanto tengo rectas decrecientes. Entonces, un campo de direcciones, en este caso, se puede determinar de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, de aquí hacia arriba yo tengo solamente valores de I positivo, o sea, tengo pendientes, ¿cierto? O sea, tengo rectas tangentes a las curvas, ¿cierto? Crecientes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo darme cuenta que para cada valor de I, por ejemplo, en este caso, todas estas rectas que están acá tienen un mismo valor de I, suponiendo I vale 1. ¿Eso qué significa? Que la pendiente va a valer 2. Entonces yo aquí voy a dibujar rectas que tienen pendiente 2. Rectas chiquititas que tienen pendiente 2. Esto es una, ¿cómo se llama? Una representación solamente. No tiene para qué ser tan exacto. Pero ¿qué pasaría si ahora yo a Li le diera el valor 3? O 2, ya, el valor 2.
Entonces ahora voy a tener 2 por 2, 4. Significa que la pendiente tiene valor 4. Y recuerden que si la pendiente es mayor es porque está más inclinada. Por eso es que estas rectas están más inclinadas, ¿cierto?, que la anterior. Y así lo puedo hacer, por ejemplo, con el i igual a 3. Si le doy el valor i igual a 3, voy a tener 3 por 2, 6. Eso significa que las pendientes tienen, o sea, las rectas tienen pendiente 6. Están más inclinadas que la anterior. Y así cada vez que voy subiendo me puedo dar cuenta que la pendiente va aumentando, ¿sí? Pero todas estas son rectas que son crecientes. ¿Por qué acá dibujé una línea horizontal y con puras pendientes o con puras rectas chiquititas de pendiente 0? Porque en el eje T el i vale 0, ¿cierto? Y si el i vale 0, teníamos rectas siempre horizontales. En cambio, de aquí hacia abajo, el i es negativo. Como el i es negativo, ¿qué va a pasar? Que las rectas son decrecientes. Y va a pasar lo mismo que pasaba arriba, ¿cierto? Si valía menos 2 estaba inclinada, cuando vale menos 4 va a estar más inclinada, cuando vale menos 6 va a estar más inclinada. Y así lo que tengo acá es un campo de direcciones. Y este campo de direcciones, ¿cómo lo hice? Simplemente fui dibujando, ¿cierto?, pequeñas rectas asociadas al estudio de esta ecuación diferencial. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Hable ahora o calle para siempre. Entonces, profe, por decirlo así, la derivada va a depender de la pendiente y el valor de i. Exacto, en esta ecuación diferencial. Y de hecho, yo podría hacer esto. Y me podría dar cuenta que mis soluciones tienen que tener esta forma, si yo uniera esta recta. Bueno, lo tengo que hacer de manera más perfecta, pero una cosa así. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, lo que tengo acá es, en el fondo, las soluciones de la ecuación diferencial dibujadas, ¿cierto?, utilizando este campo de dirección. Veamos otro caso. Por ejemplo, acá. En este caso, tengo la ecuación de i de t igual a t menos 2i. ¿Qué pasa acá? Que aquí esta función no depende tanto de t como de i. Eso significa que mis líneas horizontales ya no son cuando t vale, o sea, cuando i vale 0. ¿Cierto? Entonces, esto que está acá vendría siendo el valor de la pendiente de la recta tangente. ¿De qué va a depender el valor de esta recta tangente? Va a depender del valor que tome en t y del valor que tome en i. Por ejemplo, acá, en el origen. En el origen yo tengo el punto 0,0. ¿Eso qué significa? Que el de i de t va a ser 0. Por eso es que acá tengo una recta absolutamente horizontal. Y curiosamente, va a pasar cuando t menos 2i es 0. Cuando t es igual al doble de i. Por ejemplo, acá, este t podría ser 2 y este i podría ser 1. ¿Cierto? Y ahí va a pasar lo mismo. Y aquí podría pasar lo mismo. Aquí este t vale 4, por ejemplo, y este vale 2. De aquí este t vale 6, y aquí el i vale 3, y así sucesivamente. Por eso todas estas líneas que están acá son horizontales. ¿Ya? Podría darse otro caso. Podría darse el caso, por ejemplo, no se puede, este punto que está acá, que podría ser el 0, menos 1. Si coloco 0, menos 1, fíjense que me va a quedar acá 0 menos 2 por menos 1, que claramente es 2 y que es positivo. Por lo tanto, son rectas crecientes. Entonces, fíjense bien que todas estas rectas que están acá son crecientes. Ahora, ¿por qué todas estas rectas? Fíjense que esto es como si tuviera una recta y sobre esa recta dibuje estas. Porque todos estos puntos tienen la misma característica. O sea, en todos estos puntos, el valor de t restado por 2 veces el valor de i me va a dar un valor positivo. Y específicamente me va a dar el valor 2. Eso se puede demostrar. O sea, se puede hacer punto a punto. Por ejemplo, acá puedo tener otro caso. No sé, pues este podría ser el punto 0,3. Fíjense que el 0,3 aquí sería 0 menos 2 por 3, que claramente es menos 6, que es negativo. Y por eso acá tengo rectas que son decrecientes. Rectas que se van hacia abajo. Esto es un trabajo chino, porque tendría que hacerlo punto a punto para ir dibujando más o menos el esquema, ¿cierto?, de las curvas. ¿Ya?
Entonces yo acá me puedo dar cuenta que el conjunto solución sería una cosa así. Va. Ahí. Ahí. Una especie de asintótica donde esta recta sería la asíntota. Ahí. Ahí. Y así sucesivamente. ¿Ya? Pero es un estudio que se hace en base a entender que la pendiente o la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces se estudia punto a punto y así yo voy determinando estas mini rectitas. ¿Y para qué? Para luego poder determinar aproximadamente cómo es la curva solución. Es una forma gráfica de determinar la solución. ¿Se entendió? Profe, Dígame. en este caso es cierto que se grafica I versus T, y en el gráfico anterior, ¿qué era? I versus M. ¿Cómo, perdón, de nuevo? Y Aquí que se en este, grafica en este ejemplo está el I y el T, ¿o versus no? T, claro. Ya, y en el anterior estaba el I y ¿cuál otro? También el I con el T, pues. Porque fíjate Ya, que es derivada de I con respecto a T. Función, variable. Función, variable. Solo que la diferencia es que esto que está acá no dependía de T. ¿Cachai? Entonces, ya. esta pendiente dependía netamente de los valores de Y. En cambio acá, como sí depende de T, entonces en cada punto vas a tener una pendiente distinta. Ah, ya. ¿Sí? Bien. Bueno, los campos... Profe, Dígame. en el grupo de WhatsApp un compañero dice si lo puede aceptar porque se le cayó el internet. No tengo a nadie por el momento. A lo mejor ya lo acepté y vio tarde. David Orellana, por segunda vez, por favor, ordena tu nombre, apellido, nombre, por favor. Muchas gracias. Ya. De todas maneras, gracias por avisar. Si te vuelve a avisar a alguien, igual me avisan, pues, ¿ya? Porque a veces no siempre estoy pendiente de quién ingresa y quién no. Ya. Bueno, los campos de direcciones varían si existen restricciones, evidentemente, porque yo no puedo dibujar, ¿cierto?, rectas en una zona donde la ecuación diferencial no esté habilitada o donde no esté, ¿cierto?, no esté definida. Como por ejemplo acá, tengo de I a dt, igual a la raíz de t por i. Entonces, evidentemente, esta ecuación diferencial va a ser válida siempre y cuando lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Cierto? ¿Y cuando el producto de t por i es mayor o igual a 0? Cuando nos encontramos o en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante. Porque acá los dos son positivos y aquí los dos son negativos, por tanto al multiplicarse me dan positivo. Entonces el campo de direcciones acá no lo puedo dibujar en todo el plano, solamente lo dibujo en estos dos cuadrantes porque es donde está permitido, ¿cierto?, determinarse. Y aquí se hace exactamente lo mismo, voy analizando punto por punto y voy dibujando las rectas hasta obtener este campo de direcciones. Hay programas que ayudan a determinar campos de dirección, pero lo importante es entender de que no se dibuja el campo de direcciones en todo el plano X, XY, TX, TY, como esté definido, sino que en una zona específica donde esté definida la función. En los casos anteriores no había ninguna restricción ni para el I ni para el T, por eso es que era en todo el plano. Aquí tenemos otro caso, por ejemplo, de I a de t igual a 1 partido por la raíz de 1 menos t cuadrado menos i cuadrado. Entonces, evidentemente, lo que está abajo tiene que ser mayor que 0, no igual. Y de ahí se concluye que t cuadrado más i cuadrado es menor que 1. Que eso es, si esto fuera igual a 1, esto es una circunferencia de radio 1. ¿Eso qué significa? Y al ser menor es lo que está dentro. O sea que el campo de direcciones lo tengo que dibujar solamente dentro, ¿cierto?, de esta circunferencia y no fuera de ella. ¿Se entiende? Profe, en el primer ejemplo era en el primer y Tercer cuarto cuadrante. cuadrante. Tercero. Ah, acá dice cuarto. Ah, tercero, ok. Tenéis toda la razón. Lo voy a cambiar al tiro, porque si no después. Muchas gracias por esa. Ay, no puedo. Ya no importa, pero lo voy a rayar, cosa que cuando vean el video entiendan que es el tercero, no el cuarto. Tercer cuadrante. ¿Ya? Súper bien. Muchas gracias por la acotación.
¿Sí? Bueno, ahí hay una página donde ustedes pueden ingresar y también pueden jugar con los campos de dirección. O sea, ustedes colocan la ecuación diferencial y les arroja el campo de dirección. ¿Ya? Bien. Isoclinas. Ustedes vieron en cálculo 3 lo que son las curvas de nivel, ¿cierto? Ustedes lo que hacían en una curva de nivel es que si yo tenía una función, por ejemplo, f de x, y igual a, no sé, x cuadrado más y cuadrado, uno consideraba este f de x, y como una constante, ¿cierto? Y uno le daba valor a esa constante y iba analizando las curvas que se van dando. Las isoclinas son justamente esas curvas cuando yo hago que la función f de t, i sea un valor constante. ¿Ya? O sea, si yo tengo la ecuación diferencial f' igual a f de t, i, ¿cierto? Entonces yo a este f de t, i le voy a dar un valor constante, entonces esta curva que se genera acá son las isoclinas, ¿ya? Y las isoclinas, curiosamente, se determinan en base al campo de direcciones. O sea, cuando yo hice estas líneas que están acá, se le llaman isoclinas. ¿Por qué? Porque justamente fueron calculadas cuando yo a la derivada le di un valor constante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo determinar isoclinas de manera rápida? Como por ejemplo acá, dI de x es igual a x por y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar la ecuación diferencial, o sea, voy a considerar que este x por y es una constante. O sea que x por y es igual a m. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? X por y igual a m. Evidentemente son... Hoy ahora estoy pensando seriamente si esta cuestión es el dibujo que corresponde. Si yo tengo la ecuación x por y igual a 1, ¿alguien sabe qué significa eso? ¿Qué curva en el plano es? Lineal. O sea, una Ah, recta. no, porque sería una recta si fuera así. Pero se están multiplicando. Así que no es una recta. ¿Qué sería x por y igual a 1? Igual a 1 partido en X. Ya. Igual a 1 partido en x. ¿Y eso qué es lo que es? A ver si alguien sabe. ¿Eso qué es? ¿Lo tomamos como una resultado de derivada o no? No, ¿eso qué es? Y igual a 1 partido en x, ¿qué es lo que es? Es una elipse, una parábola, una hipérbola, una recta, una circunferencia. ¿Qué es lo que es? No es una parábola. Bueno, esto es una hipérbola equilátera que se le llama. ¿Qué es una hipérbola equilátera? Una hipérbola equilátera es esto. Por eso es que estoy 100% seguro que el dibujo que tengo acá está más malo que mi conciencia. ¿Ya? Una hipérbola equilátera es simplemente una hipérbola que funciona entre el primer y tercer cuadrante, ¿ya? Y que tiene como asíntotas el eje X y el eje Y. Ahí. Eso. Por lo tanto, para cada valor de m yo voy a tener diferentes hipérbolas. Ahí. Ahí. ¿Cierto? Entonces, esto que está acá son las isoclinas. ¿Ya? Ahí. Eso más específicamente. Por ejemplo, si yo hubiera tenido esta ecuación diferencial, yo a esto le doy un valor constante, que es elemento. O sea, si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo t menos 2i igual a m. O sea, acá yo tengo que t menos m es igual a 2i. O sea que i es igual a t medios menos m partido por 2. ¿Y esto qué es lo que es? Esto no seguro. ¿Qué es lo que es eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era eso? Ahí lo voy a hacer. Habíamos llegado a la i igual a t medios menos m medio. ¿Qué es esto? M es constante, así que ¿qué es lo que representa esto? Una familia de rectas. Por eso, si ustedes se pueden dar cuenta, acá yo tengo una recta,
Aquí es como si tuviera una recta, y en cada recta yo fui dibujando las curvas de direcciones. Acá tengo, o el campo de dirección, acá tengo otra recta, por eso todas estas mini rectas tienen la misma pendiente. Acá tengo otra recta, donde todas estas rectas tienen la misma pendiente, y así sucesivamente. No son todas paralelas, yo dibujo horrible. Entonces, si se dan cuenta que para cada recta, yo tengo asociada la curva de direcciones, o el campo de direcciones asociados a él. ¿Y eso cómo lo logré? Simplemente diciendo que t igual a 2, a t menos 2i es igual a m, o sea, a una constante. Entonces, estas rectas son las isoclinas, y esas mini rectas que están intersectando esas isoclinas son los campos de dirección. Entonces, campo de direcciones tiene que ver con el análisis punto a punto de cómo actúa la pendiente. En cambio, las isoclinas es la curva que se genera cuando yo dibujo esos campos de dirección. ¿Sí? Es muy difícil que les preguntemos esto en una prueba, porque en realidad es súper tedioso estar dibujando campos de dirección. Pero sí es más fácil si lo hacemos con isoclinas, porque si lo hacemos con isoclinas, como lo hicimos recién, ¿cierto? Nos dimos cuenta que yo tenía esta curva y esta curva. Esta curva era específicamente cuando tenía x por y igual a 1. Pero x por y igual a 1 es cuando esto es 1. O sea que cuando la derivada es 1. O sea que cuando la pendiente es 1. Positivo. O sea, yo en estas dos curvas tengo puras rectas que tienen esas pendientes. Entonces, por ejemplo, si yo dijera ahora x por y igual a menos 1, esta sería esta hipérbola equilateral. Sería esta. Acá y acá. Pero en este caso, ¿cierto? X por y es menos 1. Entonces, esto vale menos 1. Entonces, si esto vale menos 1, la pendiente es negativa. O sea, que tendría puras rectas paralelas, pero de pendiente negativa. Entonces, se dan cuenta con las isoclinas, puede ser un bosquejo del campo de direcciones asociado. Las isoclinas no son la curva solución. Ojo con eso. ¿Ya? Pero la isoclina me ayuda a determinar el campo de direcciones más rápido que analizar punto a punto. ¿Se entiende? No se peleen Sí, para profe. responderme. Ya, perfecto. Bien. Eso es, bueno, aquí cuando uno analiza el clima, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero todo lo que tiene que ver con el clima, ¿cierto? Son modelos de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Recuerden que en el fondo una ecuación diferencial permite predecir, ¿ya? El único problema de los modelos de clima es que son modelos súper imprecisos. Por lo tanto, yo no puedo tener un modelo para el clima que me dure 2 años. O sea, con suerte una semana. Por lo tanto, todas las semanas tengo que determinar una nueva ecuación diferencial que me ayude a más o menos predecir el tiempo, o mejor dicho, el clima, en cada una de las ciudades, por ejemplo, de Chile. Ya está, con eso se equivocan porque también depende de ciertas condiciones climáticas. ¿Ya? Pero la ecuación diferencial justamente me permite. ¿Y qué es lo que me hace dibujar estas líneas que están acá? Justamente los campos de dirección. De ahí sale. ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguna duda? Profe, yo me perdí el comienzo de la clase, así que ¿le podría preguntar el próximo martes? O sea, aparte viendo el video. Ah, obvio, claro. Y ahí me pregunta si tiene alguna duda. Sí, pues, voy a ver el video y ya le pregunto. Bueno, no hay problema. Bueno, el segundo Pero, punto profe, que vamos a ver... Ah, ¿alguien más? una disciplina era como una línea, ¿cierto? O en Las este caso, isoclinas son sí. las curvas que se generan cuando yo a la derivada le doy un valor constante. ¿Y el campo de direcciones sería el conjunto de esas o no? El conjunto ¿De la digamos, isolina? de mini rectas que se van Claro. asociando a ciertos valores de la derivada. Ah, ya. Ya, Por eso profe. digo, cuando yo hice esta línea, la línea azul, las curvas azules y rojas son las isoclinas. Y las rectas rojas y azules serían los campos de dirección. Porque la isoclina la dibujé dándole un valor constante a la derivada, que es el x por y. Y estas mini rectas las determiné
analizando el valor de la pendiente, si era positiva, negativa o cero. ¿Cachate? Sí, profe. Bueno, existe algo que se llama las trayectorias ortogonales, ¿sí? Claramente, si yo tengo un vector y tengo otro vector, yo sé que son ortogonales porque forman un ángulo de 90 grados. O específicamente, ¿cierto? Si el producto punto me da 0. Eso lo sé. Sin embargo, ¿cómo yo saber cuando curvas son ortogonales? O sea, si yo tengo esta y esta, ¿serán ortogonales? Aparentemente no son perpendiculares. Sin embargo, ¿qué uno analiza para saber si son perpendiculares? Sus rectas tangentes. O sea, por ejemplo, acá esta sería su recta tangente y esta sería su recta tangente en ese punto. Entonces, si en ese punto las rectas tangentes son perpendiculares, yo digo que las dos curvas son perpendiculares. Entonces, algo que tenemos que recordar es que para que dos rectas sean perpendiculares, se tiene que cumplir que la multiplicación entre ellas me tiene que dar -1, ¿cierto? Pero, como la pendiente viene de la recta tangente, por ejemplo, la pendiente 1 va a estar asociado al I1'. Entonces, si yo quiero calcular la pendiente de la otra curva que va a ser ortogonal a ella, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tengo que pasar este I1' dividiendo. Entonces, de ahí nace que si yo quiero encontrar una ecuación, quiero encontrar una función, ¿ya? Que sea una trayectoria ortogonal a la original, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que tengo que tomar esta ecuación diferencial, que es y' igual a f de x, y, tiene que estar escrita de esta forma, y luego simplemente tengo que determinar su recíproco multiplicativo, o sea, su recíproco aditivo. ¿Qué significa un recíproco aditivo? Que lo tengo que invertir y además le tengo que cambiar el signo. Entonces de acá se va a formar una nueva ecuación diferencial. Entonces, ¿cuál es mi pega? Encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial va a ser la trayectoria ortogonal de la que yo les pedí. ¿Ya? No sé si se entendió así a grandes rasgos la idea. Sí, profe. Oh, saqué un sí, gracias. Ya. Ejemplo número 1. Encontrar las trayectorias ortogonales de todas las parábolas con vértice en el origen y foco sobre el eje X. Chuta. ¿Qué sé yo? Que todas las parábolas que estoy analizando tienen vértice en el origen. Si ustedes se acuerdan, la ecuación de una parábola... y foco en el eje X. En el eje X. Si el foco está en el eje X, es porque quien está al cuadrado es el Y. Entonces recuerden que y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Esa es la ecuación de una familia de parábolas donde el foco está en el eje x. Sin embargo, ¿cierto? Estamos convertidos en el origen. Entonces el h y el k son 0. Por eso acá tengo la ecuación y cuadrado igual a 4px. ¿Sí? Sin embargo, voy a pasar el x dividiendo y me va a quedar en 4p, el cual es un valor constante. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a derivar. ¿Para qué voy a derivar? Para encontrar la ecuación diferencial asociada a esta familia de parábolas. Entonces derivo. Como esto es un cociente, línea fraccionaria, denominador al cuadrado. Y más que derivar voy a diferenciar. Entonces, la diferencial de arriba por la de abajo. La diferencial de arriba es 2i por di, ¿cierto? Por regla de la cadena, por el de abajo que es el x. Menos, ahora voy a diferenciar el de abajo y mantengo el de arriba. Entonces el de arriba es y cuadrado y la diferencial de x es simplemente dx. ¿Por qué igual a 0? Porque como el lado derecho es una constante, su derivada es 0. Entonces, ¿qué tiene que pasar acá? Por lógica, lo que está acá arriba tiene que ser igual a 0. Y como ambos tienen una y, puedo simplificar y por eso me quedó 2x de y menos y de x igual a 0. ¿Se entiende eso? ¿Hasta acá? Sí, Me parece profe. lo último que explicó, ¿Qué cosa? cuando lo iguala a 0. O sea, ¿entendiste cómo llegué hasta acá? Sí, Ya. Y de aquí a acá no. sí. Ya.
Si tienes un cociente, ¿quién tiene que ser 0? ¿El de arriba? El de arriba, listo, ahí está. El de arriba tiene que ser igual a 0. ¿Qué tienen en común él con él? Ahí. Entonces vamos a dividir por i. Entonces, ¿qué te va a quedar? 2x de y menos y de x igual a 0. Ojo, lo que está escrito ahí. ¿Captaste? Sí. Listo. Súper. Entonces, ahora, como dijimos, teníamos que describir nuestra ecuación diferencial de esta manera para poder determinar, ¿cierto?, la ecuación diferencial asociada a la trayectoria ortogonal a ella. Entonces, para eso, voy a pasar el i de x para allá, y luego el y para acá, y el de x para allá, y al final me quedo esta ecuación diferencial. ¿Será necesario que lo haga para entender cómo llegué acá? Profe, yo tengo una duda. Dígame. No, Ya. Desfasado, pero ya. ¿Qué duda tienes? El, el i al cuadrado igual a 4px lo despejó, pero luego aplicó Diferencié derivada. en el fondo. ¿Sí? Diferencié. Que es como derivar, pero te aparecen diferenciales. Por eso colocaste línea fraccionaria, el denominador al cuadrado, porque es un cociente. Por Diferenciaste eso el aplicó de... la derivada del cociente. Exacto. ¿Y por qué lo igual a 0? Porque, ¿qué es lo que es 4p? 4p. ¿Dónde dice que 4p es una constante? Ah, ya. De una parábola, pues el 4p es una constante, ¿no? Y la deriva es una constante. Sí, pues 0. Cero. Ah, ya. Ah, ya. No me pusiste atención, soy mala onda. Porque eso lo mencioné. Ya, ya. No, sí, ya, gracias. Si no, no. Vale, buena onda. Ah, después lo pasó como variables separables, eso es todo. Algo así. Ah, no, algo Algo así, así, sí, sí. algo así, algo así. Pero sí, Ya, el ya, mismo procedimiento. ya. Como ahora yo quiero encontrar las trayectorias ortogonales de esta familia de parábolas, que está asociada a esta ecuación diferencial, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar esto y determinar su inverso aditivo. O sea, tengo que darlo vuelta y cambiarle el signo. Entonces, voy a tener una nueva ecuación diferencial, que va a ser esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Resolver esta ecuación diferencial y la solución que queda va a ser las trayectorias ortogonales a estas parábolas. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, todos saben que esto es una EDO de variables separables, el i va a pasar multiplicando al de i y el de x va a pasar multiplicando al menos 2x. Entonces va a quedar esto. Se integra en ambos lados, ¿cierto? La integral del i es i cuadrado partido por 2. La integral de menos 2x es menos x cuadrado y más la constante de integración. Entonces ahora voy a pasar este x cuadrado para allá y me va a quedar esto que está acá. Donde esto está partido por 1 y esto que es lo que es una familia de elipses. Entonces yo puedo decir que las trayectorias ortogonales a la familia de parábolas corresponde a una familia de elipses, con centro en el origen. ¿Sí? Sí, profe. Ay, mi Solo Dios. derivó, ¿no? O sea, solo integró, ¿no? ¿O no? Ajá. Listo. No. ¿Cómo desapareció esta X, Valentina? Preguntas tú. La que acabo de marcar. No desapareció, pero tú tienes un cociente igualado a 0. Entonces, para que un cociente sea 0, ¿quién tiene que ser 0? Solo el numerador. Entonces el denominador no lo pescas. ¿Entendiste? Ya, perfecto. Y así es como se determinan las trayectorias ortogonales. ¿Ya? Bien, entonces ahora ustedes van profe, a... espere, que sacar la foto. Ah, ya, sacar una foto, pero mandar al grupo sí, pues no sean mala onda. ¿Sí? Espere. Ah, espero. Ya listo. Listo. Entonces ahora ustedes van a encontrar las trayectorias ortogonales de una familia de circunferencias. Entonces van a escribir una familia de circunferencias con centro en el origen, ¿ya? Lo van a diferenciar para encontrar su ecuación diferencial. Luego van a escribir el de i a dx, ¿cierto?
Entonces, después para encontrar las trayectorias ortogonales, esto que está acá lo dan vuelta, resuelve la ecuación diferencial que les queda, y ahí está el resultado. ¿A qué deberían llegar? A esto. Entonces les coloqué la solución ahí para que sepan si lo hicieron bien o no. ¿Ya? Son las 7:10, tienen hasta las 7:20 para hacer. ¿Ya? Entonces, 10 minutos. Ya. Veamos. ¿Cuál es la ecuación de una familia de circunferencias con centro en el origen? X cuadrado más Y cuadrado. Igual a r cuadrado, ¿cierto? Donde r es una constante. Vamos a diferenciar. Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Y eso por dx. Chao. Luego tenemos la diferencial de y cuadrado, que va a ser 2y por di. Y la diferencial de r cuadrado, que es 0. Podemos dividir por 2, entonces nos va a quedar x de x más y de y igual a 0. Entonces tenemos y de y igual a menos x de x. Y de acá tenemos que es un di este. Di a dx es igual a menos x partido por y. ¿Cierto? Sin embargo, para encontrar las trayectorias ortogonales, necesitamos invertir este xy, nos va a quedar y partido en x, y además tienen que quedar con signo positivo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cierto? Vamos a pasar, ¿cómo se llama? Vamos al método de las variables separables, ¿cierto? Entonces nos va a quedar así. Integramos. La integral de di partido en y es logaritmo natural de y. La integral de dx partido en x es logaritmo natural de x, más una constante. A dicha constante le voy a llamar logaritmo natural de c. ¿Para qué? Para juntarla con él. Entonces aquí me va a quedar logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de c por x. Y por lógica, y tiene que ser igual a c por x. ¿Y esto qué es lo que es? Una familia de rectas que pasan por el origen. Igual a. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, esa sería la familia de red. Es una familia de rectas. Listo. Y eso es con respecto a las trayectorias ortogonales. Así que hasta ahora hemos visto la isoclina, el campo de direcciones y las trayectorias ortogonales. Vamos a lo último. Crecimiento de población. Dice, ¿cuál será la población PDT de una ciudad pasado por una cierta cantidad de años? Evidentemente, ¿cierto? Una población va aumentando, ¿cierto? A medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan grande es esta población? ¿Cuánto ha aumentado? ¿Ya? ¿Cuál será la cantidad ADT de una sustancia radiactiva al ir avanzando en el tiempo T? O sea, ¿qué pasaría con la cantidad de sustancia a medida que va aumentando el tiempo? Entonces, todas las preguntas asociadas a un modelo matemático de crecimiento están asociadas a este tipo de ecuación diferencial. ¿Ya? O sea, dP ADT igual a K por T, dA ADT igual a K por A, donde quién es P, la población en este caso, quién es A, la cantidad de sustancia, dt es porque está asociado a un parámetro que en este caso va a ser el tiempo, y esto siempre tiene que estar multiplicado en K por T, o sea, K por P, donde P es justamente la misma función que estoy analizando. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de un crecimiento exponencial, en donde evidentemente a medida que aumenta el tiempo, la población aumenta exponencialmente, aumenta rápidamente, ¿ya? Así como lo podríamos asociar, por ejemplo, a la transmisibilidad del coronavirus, entre otras cosas. Entonces yo todo esto lo puedo llevar a una ecuación diferencial. Y si esta ecuación diferencial yo soy capaz de resolverla, puedo incluso predecir, por ejemplo, cuánta población aproximadamente voy a tener a los 10 años desde que comencé el estudio, a los 5 años desde que comencé el estudio, a los 6 meses y un día desde que comencé el estudio, etcétera, etcétera. ¿Ya? El único tema acá es que este K puede ser positivo o negativo. No tiene ningún sentido que sea cero.
porque si no la población sería constante, o sea, tendríamos siempre la misma población y eso no cae así. Entonces, el valor de K me va a indicar mucho. Si el K es positivo, es porque estoy un problema de crecimiento, o sea, va aumentando la población. Pero si el K fuera negativo, ¿cierto? Es que tengo un problema de decrecimiento, o sea, va disminuyendo la población a medida que aumenta el tiempo. Casos de crecimiento pueden ser, por ejemplo, las bacterias, ¿cierto? Cuando se reproducen, o la reproducción de una población, o la cantidad de sustancias. Casos de decrecimiento, por ejemplo, bueno, lo que se me viene a la mente así rápido, podría ser el enfriamiento de una taza de té, ¿cierto? La temperatura cómo va disminuyendo a medida que aumenta el tiempo, entre otras cosas. Entonces, estos son problemas de aplicación de una ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, su grado de complejidad no es el resolverla, porque la podemos resolver en base a cualquier tipo de ecuación diferencial que ya hemos visto antes, ¿cierto? Variables separables, edo exacta, edo, ¿cómo se llama? Homogénea. Así que el tema principalmente no es cómo resolverla, sino el cómo plantearla. Como por ejemplo acá. Inicialmente un cultivo tiene un número P0 de bacterias. O sea, yo parto con P0 bacterias. O sea, en T igual 0, mi población contiene P0 bacterias. No tengo idea quién es P0, pero ahí está. En T igual a 1 hora, o sea, pasada 1 hora, eso significa que T está medido en horas, ¿cierto? Se determina que el número de bacterias es 3 medios de P0. O sea que aquí la población es 3 medios de P0. Si la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias presentes en el tiempo, fíjense, la razón de crecimiento, o sea, la derivada de esta población, ¿cierto? Es proporcional al, ¿cómo se llama? Al número de bacterias. O sea, estamos hablando de este tipo de ecuación diferencial. Determina el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias. Entonces, primero que tengo que entender, como la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias, entonces estamos en base a este modelo matemático, ¿ya? Que es la que está acá. Entonces, pregunta, hasta acá, ¿alguna duda antes de seguir? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. No hay duda. No por ahora. Listo. Por eso voy de a poco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Resolver esto. Entonces, esto es PDT, en realidad es como una P nomás, no es necesario colocar el DT. Entonces ahora, acá tengo DP, este P va a pasar dividiendo y este DT va a pasar multiplicando. ¿Para qué? Para hacer una ecuación de variables separables. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a integrar. Entonces aquí me va a quedar logaritmo natural de P, aquí me va a quedar integral de K por DT, que es simplemente K por T, más la constante de integración. Y ahora la pregunta es cómo pasé de aquí a acá. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo logaritmo natural de P igual a K por T más C. Sin embargo, ustedes saben que por definición del logaritmo, esto está en base E. O sea, P va a ser igual a E elevado a lo que está acá, que es KT más C. Sin embargo, ustedes saben, por propiedad de potencias, que yo puedo separar esta suma en el exponente de esta forma, porque si yo ahora mantengo la base y sumo los exponentes, tengo esto. Y como esto es una constante, entonces a esto le voy a llamar C. Y así es como llegué entonces a que P es igual a C por E elevado a KT. Y aquí encontré la ecuación diferencial la solución de esta ecuación diferencial. Hasta acá. ¿Alguna duda? No. ¿No? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La idea es utilizar, porque esta es una ecuación diferencial súper genérica. Y yo quiero que la ecuación diferencial o que mi solución esté asociada a mi problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir considerando las condiciones. Como por ejemplo, cuando t vale 0. Yo sé que cuando t vale 0, p de 0 me tiene que dar po, que es lo que está ahí. ¿Ya? Pero ¿quién es p de 0? P de 0 es colocar en vez de t un 0. Entonces me va a quedar que P0 es C por E elevado a K por 0. Pero K por 0 es 0. Y E elevado a 0 es 1. Y 1 por C es C.
Por lo tanto, PO es igual a C. Eso significa que este P de T es igual a P0 por E elevado a KT. O sea que en vez de la C, voy a colocar el P0. Es lo único que determiné de esta condición. ¿Alguna duda hasta acá? No. Estoy yendo paso a paso. Si alguien después me dice, ¿cómo hizo la teoría? Le corto la casa. Listo. Ahora vamos al otro. Cuando t vale 1. Cuando t vale 1, o sea, P de 1, esto me da 3 medios de P0. O sea, P de 1 es 3 medios de P0. Pero por fórmula, ¿cierto? Acá está. Es P0 por E elevado a K por T, pero T vale 1. Por eso me queda simplemente E elevado a K. ¿Qué va a pasar acá? Que como en ambos lados hay un P0, se van a ir los P0. Por lo tanto, me queda que E elevado a K es igual a 3 medios. Entonces, ¿cómo yo puedo despejar K? Usando la definición del logaritmo. Entonces, K va a ser igual al logaritmo natural de 3 medios. Entonces, encontré el valor de K. Por lo tanto, mi función ahora es más específica todavía, porque tengo el P0 y el K ahora vale logaritmo natural de 3 medios T. Entonces, acá tengo la solución de mi problema. ¿Se entendió? Profe, Dígame. esa T que está al lado del 3 medio, ¿de dónde salió? ¿Qué cosa? La T que está al lado del 3 medio en el logaritmo, en el resultado final, ¿dónde salió? De acá, pues. Yo reemplacé Y la acá el primera, K ¿no? Ya. y al lado hay una La T. acá sería 3 medio. Sí, pues se reemplaza el original. Se va reemplazando, ¿no? O Ya, sea, mi pega es encontrar acá el valor de C y el valor de K, antes de poder resolver. ¿Ya? Entonces ahora vamos al problema. El problema es que quiero determinar el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias. O sea que P se iguala a 3 PC. Y esta es mi incógnita, el tiempo. Pero por fórmula, yo sé que P de T va a ser P0 elevado al logaritmo natural de 3 medios por T. No sé quién es T, puede ser que quiero encontrar. Entonces, esta es mi condición. ¿Qué puedo hacer? Puedo simplificar los P0. Entonces me va a quedar 3 igual a E elevado al logaritmo natural de 3 medios T. Entonces puedo ocupar la definición de logaritmo para darme cuenta que este exponente es igual al logaritmo natural de 3. ¿Sí o no? Entonces ahora como quiero t, este logaritmo natural de 3 medios va a pasar dividiendo. Entonces ahora yo voy a mi calculadora, coloco logaritmo natural de 3 dividido en logaritmo natural de 3 medios y eso me da aproximadamente 2,72 horas. ¿Eso qué significa? Que para este problema, para el tiempo necesario para que se tripliquen el número de bacterias considerando lo inicial, son 2,72 horas transcurrido el inicio del cultivo. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Inquietud? ¿Sugerencia? ¿Comentario? ¿Todo ok? Ya. Que conste. Sí. ¿Qué pasó? Dije que sí. Espérese. ¿Qué me tengo que esperar? Ya, nadie dijo nada, así que seguimos. Aquí tenemos otro caso también que tiene que ver con este modelo. Dice, un reactor de cría convierte uranio de 238 relativamente estable en el isótopo plutonio de 239. Después de 15 años se ha determinado que el 0,043% de la cantidad inicial A0 de plutonio se ha desintegrado. Determine la vida media de ese isótopo si la razón de desintegración es proporcional a la cantidad que queda. O sea, otra vez aparece esta frase. La razón de desintegración es proporcional a la cantidad que queda. O sea, la derivada de la cantidad inicial de plutonio respecto al tiempo es proporcional a la misma cantidad de plutonio. ¿Sí? Datos importantes que tengo que considerar acá es que cuando t vale 0, ¿cierto?
este A vendría siendo A0. ¿Cierto? La cantidad inicial. No sabemos cuánto es, simplemente la cantidad inicial. ¿Cierto? Y también dice que después pasados los 15 años, se determina que nos queda, no, se ha determinado que el 0,0, o sea, el 0,043% de la cantidad inicial del plutonio se ha desintegrado. O sea, ¿cuánto me queda? Me queda si yo resto 100 menos 0,043, me queda el 99,957%. Está por ahí y de ahí lo vamos a ver cómo se hace. Listo. Tenemos nuestro modelo. Resolvemos la ecuación diferencial, ¿cierto? El A pasa dividiendo, el de t multiplicando, se integra, nos queda el logaritmo natural de A igual a kt más c, y de aquí se determina esta solución que está acá. Hasta acá, ¿alguna duda? No. ¿No? Perfecto. Nada. Bueno, si t vale 0, ya sabemos que la cantidad es a 0. Entonces, si yo reemplazo acá t igual 0, me va a quedar e elevado a k por 0. K por 0 es 0, e elevado a 0 es 1. Por eso que me queda que a0 es c. Entonces donde dice c, ahora voy a colocar a0. Y llegué a esta ecuación diferencial. O sea, esta solución. ¿Sí? El otro dato era que pasado 15 años, ¿cierto? Se ha desintegrado el 0,043% de la cantidad inicial. Entonces, como dije, del 100% se desintegró, o sea, se perdió el 0,043%, que es equivalente al 99,957% de plutonio. ¿Cómo se saca este porcentaje del total, del inicial? Simplemente porque al inicial se le multiplica el 0,99957. O sea que este número se divide por 100. ¿Cierto? Y esa va a ser la cantidad en 15 años. Entonces, ¿ahora qué hago? En esta ecuación, donde dice t, coloco 15. Entonces me va a quedar a0 por e elevado a 15k. Entonces, ¿qué va a pasar con los a0? Chum, se va. Entonces me queda 0,99957 igual a e elevado a 15k. Listo. ¿Qué hago ahora? Quiero determinar el 15k. Entonces aplico la definición del logaritmo. Entonces me va a quedar que 15k es igual al logaritmo natural de 0,99957. Y ahora el 15 que está multiplicando va a pasar dividiendo, que es lo que queda acá. Dividen, o sea, calculan el logaritmo con la calculadora, lo dividen en 15, da este número que está acá. Mientras no más números, más exactos, por eso coloqué varios decimales. Por lo tanto, mi A va a ser A0 elevado a menos 0,000028667t. ¿Por qué el K es negativo? Porque recuerden que este es un proceso de desintegración, o sea, es un modelo de decrecimiento. ¿Sí? Entonces aquí determinamos esta solución. Hasta acá, ¿alguna duda? Yo tengo una duda con el tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? Anteriormente consideró la hora y ahora consideró los 15 años. O sea que hay que poner la cantidad que nos salga acá en Exacto. el El tiempo ejercicio. va a estar asociado a tu problema. En este caso, el T va a estar asociado a los años. Ese va a ser su Ya, significación. ¿Cachai? ya, vale. Entonces, si colocas 15 años, significa que todos los tiempos que vas a colocar tienen que ser en años. ¿Cachai? Tú lo puedes elegir, pero siempre en años. ¿Cachai? O siempre en días, o siempre en horas, o siempre en minutos, o siempre en segundos, dependiendo de tu enunciado. Generalmente uno se guía por los datos que te dan en el mismo problema. ¿Ya? Muy buena acotación, muy buena pregunta. ¿Por qué da negativo el menos 0,002867? No sé, pues, mire a tu calculadora y vaya a saber. Porque había una parte donde decía que daba negativo. Sí, pues. Ah, ya. Da negativo porque si divide esto te da negativo. Ahora, también es negativo porque recuerda que el logaritmo natural de un número menor que 1 es negativo. Así que sí o sí te va a dar negativo. O sea, ya. Y lo otro es que la lógica dice que tiene que ser negativo porque este K tiene que ser negativo ya que es un problema de desintegración. O sea, estamos disminuyendo la población, no aumentando. ¿Ya? Entonces ahora mi pregunta es, quiero determinar la vida media de un isótopo. A lo mejor usted no sabe lo que es un isótopo, pero
y tampoco sabes lo que es una vida media, pero en realidad se define vida media como el tiempo cuando la población ha disminuido a la mitad. Eso es una vida media. ¿Ya? O sea, si me demoré 2 años en reducir la población a la mitad, esa es mi vida media. ¿Ya? Entonces, en este caso, ADT es igual a 1/2 de A0. Porque ahí eso es lo que quiero determinar, su vida media. Por ende, esto va a ser igual a A0 por E elevado menos 0, todos esos números T. ¿Qué va a pasar con los A0? Se van a ir los A0. Me va a quedar 1/2 igual a E elevado a este show, ¿cierto? Entonces ahora esto que está acá arriba tiene que ser igual al logaritmo natural de 1/2. Entonces ahora calculo el logaritmo natural de 1/2. Este menos 0,0000287 va a pasar dividiendo y voy a encontrar el valor de T. Que son aproximadamente 24.174 años. O sea, este plutonio, este uranio se va a desintegrar el plutonio a su vida media de 24.174 años. O sea, en esa cantidad de años recién se va a desintegrar la mitad de lo que tenía inicialmente. Profe, esto Digamos. mismo se puede aplicar para los contagios también, ¿o no? En cierta forma sí. Bueno, en este caso no sé, porque ahora estamos en aumento, pero sí, si tú logras determinar, de acuerdo a un estudio, una ecuación diferencial asociada a, efectivamente tú podrías saber, por ejemplo, no sé, pues de aquí a julio del otro año, cuántos contagios van a haber. Es una aproximación, obviamente. Como les decía, No, pero por ejemplo, con los datos recientes, que no sé, por ejemplo, en un año se contagió al 50% de Chile, por ejemplo. Ah, sí, Y ahí se puede sacar cuántos se pueden sí contagiar de podría. aquí a... Pero Podrías. es como algo aproximado nomás. Es una aproximación porque en realidad no todos los problemas están asociados al mismo modelo. Por ejemplo, aquí Ah, el mismo enunciado especifica que la razón de desintegración es proporcional a la cantidad que queda. O en el anterior, ¿cierto? La razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias. O sea, tú sabes de antemano que hay una cierta proporcionalidad. O sea, para poder estudiar los casos de coronavirus tendrías que tomar todos los datos que tienes y ver si existe una cierta proporcionalidad. Y recién con eso determinar este modelo y ver lo que tú estás buscando. ya. Sí. Pero que habría que analizar este comportamiento. Bien, chiquillos. Entonces ahora quiero que ustedes traten de hacer este ejercicio. Hoy me queda el S. Ahí está. Y la solución son 46,02 días. Profe, Dígame. para la prueba, ¿hasta qué contenido va a entrar? ¿Hasta el que veamos la próxima semana? En teoría yo tengo 4 clases, pero pretendo pasarte así específicamente que no me acuerdo cómo lo llame. La sesión 3 y la sesión 4. O sea, mañana ya terminaríamos la materia. No creo, porque imagínate que la otra igual un poquito más larga. Entonces, el martes de la otra semana estaríamos terminando la materia. O sea que así el miércoles hacer ejercicio de la otra semana y cuando volvamos más ejercicio. Entonces, martes había materia también y el taller sería el miércoles. Claro. No, pues Pues el taller claro, el taller sería el miércoles, pero no sé si va a ser presencial, ahí tengo que ver. Ya. Lo que sí es presencial es la clase antes de la prueba, eso sí es presencial. La de vuelta semana de receso. Claro. Ya, bro. Bien. Ven a trabajar con el ejercicio. Les doy 5 minutos, se supone que no es tan largo. Y con eso terminaríamos hoy día. Profe, en 5 minutos me vuelven a escribir el ejercicio. No lo escribáis entonces. No.